Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que es francamente fascinante. Hola, ¿qué tal? Tenemos un texto, Mosiah 11, que es casi una crónica de cómo se pudre una sociedad desde la cabeza. Desde arriba, sí. Es la historia de un cambio de régimen del rey Senif, un tipo aparentemente justo, a su hijo, el rey Noé, que decide que el reino de su padre es su cajero automático personal. Es una excelente forma de ponerlo. Porque este texto no es solo un cuento de había una vez un rey malo. Para nada. Es casi como leer el manual de instrucciones de cómo destruir una sociedad desde adentro, paso a paso. Nos muestra la mecánica del colapso y es, fíjate, sorprendentemente metódica. Totalmente. Y esa es la misión que tenemos por delante. Queremos entender la receta de ese desastre. ¿Cómo es que una comunidad que, digamos, funcionaba bien, se convierte en este sistema de excesos y abusos en tan poco tiempo? Es una caída muy rápida. Y más importante, ¿cómo se prepara el terreno para que aparezca una figura como Abinadí, un profeta dispuesto a enfrentarse a todo el sistema? Suena intenso. Lo es, y todo empieza con un par de decisiones que parecen puramente administrativas, pero que en realidad son el fundamento de todo lo que viene después. A ver, vamos a desglosar eso. Cuando leí el texto, lo primero que me saltó a la vista fue la reforma fiscal. Noé llega y dice, a partir de ahora, una quinta parte de todo lo que tienen. Es mío. Es mío. O sea, una quinta parte. Eso es una barbaridad. Es una cifra enorme, sobre todo porque el texto deja claro que no es para el bien común. Claro, no está construyendo murallas para defender al pueblo o graneros para el invierno. El objetivo explícito es financiar un estilo de vida de opulencia para él y su círculo cercano. Es el primer paso, convertir los recursos del pueblo en el lujo de la élite. Claro, pero un movimiento así genera descontento. La gente debió de quejarse. Me imagino que Noé sabía que necesitaba algo más que solo imponer la ley. Y aquí es donde su siguiente jugada me parece brillante y a la vez aterradora. ¿Te refieres a los sacerdotes? Exacto. No era solo por el dinero, ¿cierto? Se sintió como si estuviera quitando las alarmas de incendio antes de empezar el fuego. Despide a todos los sacerdotes que había puesto su padre. A la gente de confianza de antes. Sí, gente que supuestamente representaba una brújula moral y pone a los suyos. Es que esa es la clave de todo el sistema. Noé entiende perfectamente que el poder político, sin el respaldo moral o religioso, es frágil. Si dejas a los sacerdotes antiguos, van a ser una voz constante de crítica. Claro, le van a estar diciendo, van a decir desde sus púlpitos, oigan, esto de los impuestos está mal, este estilo de vida va en contra de nuestros principios. Al removerlos, no solo elimina la oposición, sino que crea un aparato de propaganda. O sea, instala a gente que en lugar de criticarlo, lo va a aplaudir. Y no solo aplaudirlo, sino a justificarlo teológicamente. Los nuevos sacerdotes no son solo sus amigos, son sus cómplices ideológicos. ¡Wow! Su trabajo es crear una narrativa donde la riqueza del rey es una bendición, donde sus deseos son la voluntad divina. Conectan la explotación económica con una supuesta aprobación espiritual. Es un sistema perfectamente cerrado. Y con el dinero fluyendo y nadie que le dijera que no, me imagino que la vida en la corte cambió bastante. El texto es muy gráfico al describir cómo vivían. Muy gráfico. No se andan con rodeos. Hablan de libertinaje, de vino, de una vida dedicada al placer. Sí, y aquí es donde vemos el fruto de esas doctrinas complacientes que enseñaban los nuevos sacerdotes. Ahí está la conexión. Crean un círculo vicioso. El rey y su corte viven en el exceso y la estructura religiosa que él mismo creó les dice que ese exceso no solo está bien, sino que es una señal de su grandeza. Es una teología hecha a la medida para un ego descontrolado. Y vaya que ese ego necesitaba espacio. Lo de los proyectos de construcción me parece una locura. Sí. No hablamos de obras públicas, sino de edificios espaciosos, un palacio decorado con maderas preciosas, oro, plata. Hasta se construye un trono especial para estar por encima de todos. Claro, para mirar a todos desde arriba. El análisis que leímos usaba una frase demoledora. No es prosperidad, es abuso. Es que esa es la distinción fundamental.
La prosperidad se comparte, beneficia a la comunidad. Esto era una exhibición de poder financiada con el sudor del pueblo. Totalmente. Cada adorno de oro en ese palacio era un recordatorio de los impuestos que pagaba la gente común. Y de todas esas construcciones, la más reveladora para mí es la de los templos. Sí, eso me llamó la atención. ¿Por qué construir templos si claramente no le interesaba la religión en un sentido genuino? Parece una contradicción, ¿verdad? Sí, parece. Pero al contrario, es la jugada más inteligente de todas. Un templo es el máximo símbolo de legitimidad. Claro, al construir templos recargados de ornamentación, como dice el texto, Noé está haciendo una declaración pública. Miren, soy tan poderoso y tan piadoso que puedo construirle estas mansiones a Dios. Pero es una farsa. Es la cáscara de la religión sin nada de contenido. Pura fachada. Usa el símbolo de lo sagrado para bendecir su régimen corrupto. En el fondo, esos templos no eran para adorar a Dios, eran monumentos a sí mismo. Es un culto a su propia imagen disfrazado de devoción. ¡Qué retorcido! Pero aquí es donde la historia para mí se pone mucho más oscura. ¿Ah, sí? Porque hasta ahora es la historia de un tirano y su banda de corruptos. Bastante estándar. Pero el texto da un giro y dice que el pueblo, la gente común, empezó a imitarlos. Ese es el paso que convierte una mala administración en un colapso social. Los versículos dicen que la gente también se volvió orgullosa, que apoyaban al rey en sus vicios. ¡Exacto! Esto rompe la idea de una población que es simplemente una víctima inocente. Se convierten en participantes. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una población entera decidiría seguir a un líder así por el precipicio? ¿Es solo miedo o hay algo más que lo seduce? Yo creo que la respuesta está en esas doctrinas complacientes de las que hablábamos. Tiene sentido. Imagina el mensaje. Por un lado tienes la religión de antes, la de Senif, que probablemente hablaba de responsabilidad, de trabajo duro, de sacrificio, de humildad. Lo difícil. Y de repente llega un nuevo sistema que te dice: relájate, disfruta. La vida es para gozarla. Mira al rey. Él sabe cómo vivir, sé como él. Claro, es una oferta tentadora. Es como si les dieran permiso para ser su peor versión. Si el que está en la cima lo hace y le va bien, ¿por qué yo no? Mucho más fácil que el camino del esfuerzo. Muchísimo más. La corrupción se vuelve contagiosa porque se disfraza de liberación, de modernidad. Se presenta como algo deseable, y cuando toda una sociedad compra esa idea, se vuelve muy difícil que una voz de razón pueda hacerse oír. Están todos en la misma fiesta. Y justo cuando parece que no hay vuelta atrás, que la música está a todo volumen y nadie quiere que pare, aparece una voz solitaria en la puerta gritando que la casa se está incendiando. Esa es la llegada de Abinadí, y su mensaje es el antídoto exacto para el veneno que ha infectado al reino. No hay diplomacia, no hay medias tintas. Nada. Es de una claridad brutal. Arrepiéntanse o se van a la esclavitud. Va directo a la yugular, denuncia la corrupción de Noé, de los sacerdotes y advierte que el castillo de naipes se va a caer. Y aquí el análisis destaca algo que me parece central en esta narrativa, la idea de que siempre hay una advertencia antes de la consecuencia. Siempre. No es un castigo caprichoso que cae del cielo. Se les da una opción, una encrucijada muy clara. Abinadí es esa encrucijada personificada. Pueden escucharlo y cambiar o pueden seguir de largo. Pero no siguen de largo. Chocan de frente contra él. Y su reacción es casi más reveladora que todo lo que han hecho hasta ahora. Es increíble. No hay ni un segundo de duda, ni un «¿y si este tipo tiene razón?». La reacción inmediata es furia. Furia total. Lo acusan de loco, de traidor, de hablar mal del rey. El pueblo intenta atraparlo y el propio rey Noé da la orden directa: mátenlo. Pensemos en lo que eso significa. Su sistema es tan frágil y su conciencia tan culpable que no pueden tolerar ni una sola voz disidente. No, ninguna. La simple existencia de alguien que dice la verdad es una amenaza mortal para su burbuja. Cuando la verdad te suena como un ataque personal, es que ya estás muy perdido. Es la mentalidad clásica de matar al mensajero. No quieren arreglar el problema. Quieren silenciar a quien lo señala. Exactamente. No querían una solución. Querían que la fiesta siguiera. Y la reacción del pueblo es la confirmación final de que la enfermedad ya no está solo en el palacio, está en todas partes. Ellos mismos se han vuelto alérgicos a la verdad. Por eso, aunque Abinadí logre escapar esa primera vez, la advertencia queda en el aire.
La primera oportunidad para cambiar fue rechazada, violentamente. Ok, si tratamos de juntar todas las piezas, esto es mucho más que la historia de un rey malo. Es un proceso, una especie de reacción en cadena. Sí, es la anatomía de un derrumbe. Primero, tienes las decisiones políticas y económicas que desvían los recursos del pueblo hacia una élite. Paso 1. Segundo, neutralizas la brújula moral, reemplazándola con una que justifique tus acciones. Tercero, esa nueva moralidad del placer y el egoísmo se vuelve atractiva y se contagia a la población. Y el paso final es que la sociedad entera se vuelve tan adicta a esa forma de vida que rechaza violentamente cualquier intento de corregir el rumbo. Se vuelven incapaces de escuchar la verdad. Precisamente. Y en este punto, la idolatría de la que habla el texto no es solo inclinarse ante una estatua, es la adoración del poder, del dinero y del placer por encima de cualquier otra cosa. Claro. El rey Noé y su pueblo no están adorando a un dios falso, se están adorando a sí mismos, a su propio estilo de vida. Es un panorama desolador, la verdad. Pero el texto no termina ahí. Todo esto, toda esta descripción tan detallada de la corrupción, parece que tiene un propósito narrativo más grande. Claro, Mosía 11 es la preparación del escenario. Pone todas las piezas en su lugar. Un rey arrogante, unos sacerdotes corruptos, un pueblo cómplice y un sistema moral en ruines. Es el tablero de ajedrez. Exacto. Todo esto es para que entendamos por qué la confrontación que viene después es tan necesaria y tan inevitable. El texto nos prepara para un choque monumental, que es el regreso de Abinadí para enfrentarse cara a cara con Noé y su corte. Este capítulo nos explica por qué ese choque tiene que suceder. Es impresionante. Visto así, cada detalle, desde los impuestos hasta la decoración de los templos, es una pieza del rompecabezas que explica el estado de las cosas. Te deja pensando en cómo decisiones que parecen pequeñas al principio pueden llevar a un declive tan profundo y generalizado. Sin duda. Y si nos quedamos con una idea final para darle vueltas, es interesante esto. La historia se centra en el rey corrupto y el profeta valiente, y es fácil quedarse ahí. Sí, en los protagonistas. Pero el análisis insiste mucho en el papel de la gente, del pueblo que lo siguió. Y eso te deja con una pregunta que va mucho más allá de este relato antiguo, ¿no? Definitivamente. Cualquier estructura de poder corrupta, siempre culpamos al líder. Y con razón. Pero, ¿dónde termina su responsabilidad? ¿Y dónde empieza la de la sociedad que lo apoya, que lo imita o que simplemente decide mirar para otro lado? ¿En qué punto el silencio se convierte en una forma de complicidad? Es una pregunta que sigue siendo increíblemente relevante.